Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Esta mañana he grabado el vídeo de la primera intervención de Juan Ayuso pública como ciclista del Lidl Trek y un poco previa también del resto de los grandes nombres de la estructura. Lo hemos publicado hace un rato en el canal y ahora es turno de hablar del equipo Movistar, ¿no? Lo vais a tener mañana martes subido por la tarde, ¿no? Que es cuando estaréis viendo este vídeo, evidentemente. Pero bueno, tuvimos la presentación la semana pasada en Valencia, no pude acudir, evidentemente por el hecho de ser en Valencia, una pena, la verdad, porque el año pasado sí que estuvimos ahí y trajimos contenido bastante bueno, de calidad al canal, entrevistas y demás. Bueno, intentaremos, ¿no? En 2026 es una de las cosas que tengo clarísima desde hace unos días, aprovechar cualquier mínima oportunidad, aunque sea un día puntual, para acercarnos a diferentes carreras, si es posible, para hacer contenido allí, para hacer entrevistas y demás. Veremos hasta qué punto es factible, cuándo y dónde. Pero bueno, de todas formas, ya que no hemos podido estar presentes en la presentación del equipo este año, no por ser en Valencia, a ver si podemos traer estas próximas semanas, antes de que arranque la temporada, varios corredores o gente del staff del equipo, ¿no? Para ir hablando un poco, hacer también previa y demás, y al igual que con ellos, con otras tantas estructuras y otros nombres. Así que empieza un poco este momento de la temporada, ¿no? Y me gustaría hacerlo bien por aquí en el canal, veremos hasta qué punto es viable. Dicho lo cual, y antes de arrancar ya hablando de sobre todo las dos grandes figuras que ya han desvelado sus objetivos, Enric Mas y Kian Eddebrooks, que es como ha dicho que se pronuncia el nombre, ¿no? Realmente fue con Marca, si no recuerdo mal, ¿no? Que sacaron un vídeo hablando con Kian y que dijo que realmente no era Oiddebrooks ni Wittdebroeks, sino que digamos que la pronunciación empezaba por E, ¿no? Que no existe la E en su apellido, evidentemente, pero que la pronunciación sería como con E. De todas formas, lo fácil es llamarle Kian, ¿no? Que es lo que hará todo el mundo. Y bueno, recordaros antes de nada, como siempre, que tenéis las redes sociales en la descripción, que podéis dejarle un like al vídeo, hypearlo, activar la campanita para tener las notificaciones de todo el contenido que publicamos por aquí en el canal y que os podéis hacer miembros del mismo por solo 1,99 al mes, que apoyéis muchísimo a que esto crezca y vais a tener acceso anticipado a todo el contenido precisamente del canal. Dicho lo cual, vamos directamente ya con las novedades, con las noticias, porque Enric Mas va a debutar en el Giro de Italia en 2026, doblará con la Vuelta a España y se salta por tanto el Tour de Francia por primera vez desde que llegó al equipo Movistar. Ha tardado en ocurrir, pero finalmente han tomado esta decisión y apunta, tal y como ha comentado estos días el ciclista balear, tanto al podio del Giro como al podio de la Vuelta Ciclista a España. Esos son sus grandes objetivos de 2026. Veremos de todas maneras cómo le van saliendo las cosas a Enric, ¿no? Porque uno de los factores a tener en cuenta es que viene de una lesión que se ha alargado, que le ha tenido mucho tiempo parado y como él mismo ha reconocido en la presentación, realmente ha sido estos últimos días cuando ha empezado a entrenar, cuando ha empezado a rodar nuevamente y que lo que estaba diciendo es que cuando rodaba con la grupeta y entrenando con el equipo y demás, que sí que estaba sufriendo, ¿no? Que le estaba costando un poco, pero que también es normal, es que está todavía en pleno proceso de recuperación, que lógicamente lo que espera es ir de menos a más y que, bueno, pues que en el fondo lo que parece apuntar y por lo que le han ido diciendo los médicos y demás, es que no va a tener ninguna secuela y que en principio todo debería estar normal y que podríamos volver a ver a un Enric Mas al 100% y tal y como ha dicho el propio ciclista, ojalá que incluso mejor, ¿no? Pero bueno, como mínimo, pues que veamos al Enric de antes de esta lesión que se produjo en el Tour de Francia, ¿no? Le ha condicionado la temporada entera, pero se le ve, yo creo, con las pilas cargadas y sobre todo con ilusión por debutar en el Giro de Italia y quitarse del medio un Tour de Francia que no le ha salido a lo largo de todos estos años por diferentes motivos, ¿no? Algo que ni siquiera él mismo sabe explicar realmente, ¿no? El por qué en el mes de julio no es capaz de rendir y luego, en cambio, en el final de temporada siempre le vemos volar, ¿no? En la vuelta a las clásicas italianas sacar a relucir su mejor versión. Incluso en los inicios de temporada vemos a un Enric bastante más competitivo que lo que ocurre luego siempre en el Tour, que se desvanece por completo, ¿no? Y eso que en el fondo en 2020 fue también de menos a más, terminando fortísimo la ronda gala con un quinto puesto en la general, fue sexto en 2021, también terminando a un nivel altísimo, pero no le han salido las cosas desde entonces, ¿no? Y por fin yo creo que ha llegado este cambio de aires que
todo el mundo le había pedido. Arrancar a la temporada también un poco lo que estamos viendo en los grandes nombres, el apuntar también a la Challenge de Mallorca por esa crono por equipos. Y es que, como todos recordaréis, el Tour de Francia de este año arranca precisamente con una crono por equipos en Barcelona y, por tanto, pues prácticamente la única oportunidad que vas a tener de trabajar esa especialidad en competición la tienes que aprovechar, ¿no? Y por eso pues ya hemos visto a Enric decir que sí que tiene ganas de ir ahí a la Challenge por probar precisamente este aspecto de la crono por equipos. Se lo hemos visto decir a Remco, se lo hemos visto decir a Lipovic, gente del UAE. En el fondo, la Challenge de Mallorca este año da la impresión de que va a ser uno de los grandes escaparates del inicio de temporada, ¿no? En cuanto a grandes nombres, por esa crono por equipos, todo el mundo quiere estar ahí, quiere probarse, quiere entrenar y competir directamente con sus compañeros y hacer un poco esa carrera a modo de test para lo que va a ser esa primera jornada de este Tour de Francia 2026. Como vemos, pues empezaría a competir, de momento lo que aparece aquí en Pro Cycling Stats, y eso que Enric tampoco ha estado desvelando su calendario, y lo que ha comentado precisamente el ciclista mallorquín es que todo va a depender realmente de cómo se vaya encontrando. Sí que tiene un calendario hablado con el equipo, tiene un plan que no ha desvelado, pero de todas maneras sí que dice que eso es susceptible de cambios porque, claro, viene de una lesión, va a ponerse un dorsal después de muchísimo tiempo, no sabe cómo se va a encontrar, que espera arrancar bien, pero no sabe cómo se va a encontrar ni muchísimo menos y cómo va a ir evolucionando todavía este proceso que le queda de pretemporada, y que, por tanto, pues que depende de cómo vayan las sensaciones, mantendrán quizá el plan que tienen, lo cambiarán, ya sea para bien, para mal. Entonces, bueno, esperemos que las cosas le vayan bien a Enric Mas, ¿no? Y sobre todo, pues una temporada en la que apuntará un Giro de Italia que tanto tiempo le llevábamos pidiendo y que él mismo además ha reconocido. Esto sí que se lo he escuchado en el directo de A Pie de Puerto, ¿no? David y Albert, que estuvieron ahí haciendo programa, ¿no? Pues lo habréis visto quizá, ¿no? Evidentemente más conocidos que yo, ¿no? Que, como es evidente, han estado, ¿no? Estos días pues haciendo un poco pretemporada, ¿no? Por los hoteles de los equipos, UAE y del Trek, Movistar. Y el otro día, pues con Movistar, evidentemente se pasaron muchos protagonistas a hablar por ahí. Uno de ellos fue Enric Mas y ha hablado pues un poco de todo, un poco de su recuperación, objetivos y demás. Y él mismo ha reconocido que en 2020 es la temporada del COVID, su primer año en la estructura, que ya le plantearon el correr el Giro de Italia, pero que él se negó, que estaba como enfocado y obsesionado con el Tour, por así decirlo, y que, bueno, pues que finalmente pues ya ha llegado la ocasión de quitarse de encima el Tour de Francia y llegar al Giro de Italia. Calendario, como estáis viendo, empezaría el día 28 de enero, en principio, Trofeo Calvias, Salines, Serra Tramuntana, Andrax, Polensa, y luego pues tendría el Giro de Italia y la Vuelta como objetivos, que es lo que ha mencionado, ¿no? Empezando a competir también en Mallorca, y pues habrá que ver qué mete en medio de preparación dependiendo de cómo se encuentre, que es algo que no ha desvelado aún. Quiero escuchar con vosotros también el único clip que realmente ha subido hasta ahora David, a la cuenta evidentemente de A Pie de Puerto, que ha funcionado muy bien, la verdad, 45.000 visitas. Muy bien el contenido que han estado haciendo estos días, la verdad. Me alegro de que siga funcionando el proyecto, más que nada porque formo parte de él, ya lo sabéis, ¿no? Sobre todo cuando están en estas carreras fuera de casa, soy yo el que les hace el contenido. Y bueno, pues en esta ocasión que han estado por ahí ha funcionado guay. Lo que ha subido David. El directo sí que lo tenéis entero en Twitch, lo subiré imagino estos días, pero bueno, como de momento no lo ha publicado, podría abrir directamente Twitch y repasar la entrevista en su totalidad, pero bueno, ya lo subirá, lo veréis por su canal y repasamos únicamente este clip, porque es que en el fondo tampoco Enric Mas se ha mojado mucho, ¿no? Las cosas que ha ido diciendo es lo que ya he comentado yo hasta ahora. Así que bueno, vamos a escuchar este pequeño clip que ha montado David, precisamente sobre el Giro de Italia de Enric Mas, un poco lo que ya he dicho, pero lo escuchamos en boca del ciclista del equipo Movistar Team. Giro de Italia, la temporada que viene. Giro, descanso de Francia mínimo un año. Espero que no cambiemos de idea y ya por el Giro. ¿Te planteas un objetivo como siempre te has planteado en el Giro de Italia o todavía esto lo dejas un poco a expensas? No, a ver, el objetivo es el podium del Giro, eso está claro, y el de la Vuelta. Giro de Italia. Pues esto es lo que decía precisamente Enric Mas: podio del Giro, podio de la Vuelta.
Y lo que comentaba también un poco a posteriori con ellos es que sí, tiene el hándicap de la contrarreloj llana larguísima de 40 kilómetros en el Giro de Italia. Uno de los nombres que ya está confirmado y que va a ser uno de sus grandes rivales precisamente en busca de ganar el Giro de Italia, o como mínimo de ese podio, es Joao Almeida. Evidentemente, y él mismo lo sabe, va a perder tiempo o debería perder tiempo con el portugués en esa jornada, y lo que decía es que, bueno, afortunadamente la mayor parte de la montaña, como suele ocurrir en el fondo en el Giro de Italia, está concentrada en los últimos días, que eso le debería favorecer a él, ¿no? Le debería venir muy bien porque suele acabar fuerte las carreras, y que, bueno, pues al estar la crono al principio y demás, sabe que va a perder tiempo, pero que, bueno, pues que es lo que hay. Él siempre trabajaba mucho en la crono, lo intentan, pero es que pues no sale, pues porque no se le dan las cronos, no es su mejor característica, ¿no? Evidentemente, y que tendrá que recuperar el tiempo en otros lados. Así que ojalá que veamos al Enric Mas de la Vuelta a España y que realmente en la montaña pueda hacer daño, porque sí, Joao Almeida este año ha dado un salto adelante espectacular también, y a nivel de consistencia, pero Enric Mas al 100%, yo sigo convencido de que puede plantarle cara perfectamente a Joao Almeida. Es cierto que se va a dejar bastante tiempo en la crono, o debería, pero en la alta montaña puede ser un rival durísimo, ¿no? También para el portugués. Veremos si se suma Vingegaard, ¿no? Que igual estos días pues también he llegado a leer que igual finalmente no está. Simon Yates sí que dijo en la presentación que tenía intención de volver. Ya sabemos que estará también por ahí Adam Yates, sabemos que estará Hindley, Pellizzari. Va a haber rivales interesantes, falta conocer un poco el panorama entero, ¿no? Quiénes son todos los grandes nombres que van a estar por ahí en la carrera italiana, pero desde luego Enric Mas, yo creo que así de primeras, viendo un poco algunos nombres que se están apuntando, tiene buenas opciones de estar en el podio si llega en su mejor versión. Ganar dependerá de quién esté finalmente. Si no está Vingegaard, viendo un poquito el percal, sí que me atrevería a decir que un Enric Mas al 100% podría luchar por la victoria, si el rival más duro termina siendo Joao Almeida, pero de todas maneras yo creo que el podio tiene que ser el objetivo realista. Más allá de eso, ¿no? Nos movemos con Kian Eddebrooks, que, bueno, primera temporada en Movistar, va a debutar, se siente de momento muy contento, muy integrado. Hicimos un vídeo hace poco de ello, y en el caso de Kian sí que conocemos su calendario al completo, sí que conocemos sus objetivos, y esta es otra de las grandes novedades. Kian Eddebrooks va a ir finalmente al Tour de Francia. Había dicho que su objetivo era el Giro y la Vuelta a España, que realmente tenían que convencerle desde el equipo para hacer el Tour, porque no era su plan, y ha terminado siendo todo lo contrario. Vamos a ver al belga debutar en la Ronda Gala como líder del equipo Movistar y, como él mismo ha comentado, en busca de un puesto de honor en la clasificación general. Desde luego potencial tiene, lo ha demostrado en años anteriores. Es cierto que su etapa en Visma ha sido horrible, que se ha reencontrado bastante en este tramo final, que llega motivadísimo al Movistar, con ganas de liderar también un proyecto. Lo va a hacer además en el Tour de Francia, o sea, mejor imposible, porque no lo hubiese hecho ni en 1000 vidas este 2026 en el equipo Visma Lisa Bike. Así que veremos hasta qué punto puede seguir creciendo esta super perla belga, que en el pasado comparaban con Remco Evenepoel. Es cierto que se ha quedado ahí estancado, muchos problemas y demás, pero la Vuelta a España que hizo en 2023 y sobre todo el rendimiento que mostró en las etapas más duras de montaña, todos recordaréis Javalambre, Tourmalet y Angliru, especialmente esos 3 días, Eddebrooks voló, estuvo sensacional. Y viendo un poco el tipo de puertos que son y lo que es el Tour de Francia, pues me atrevería a decir que el belga, en plenitud y mejorando con esta progresión natural, que es que en el fondo tiene solo 22 años, que cumplirá 23 ahora en febrero, podría hacer una buena clasificación general y no sería tampoco ninguna locura ni ninguna sorpresa, pero hay que darle tiempo, no meterle presión y ver cómo va evolucionando. Pero desde luego el proyecto es ilusionante, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué va a hacer el ciclista belga, el recién llegado? Volta a la Comunidad Valenciana, día 4 de febrero, primera vez que lucirá, en principio, ese maillot del Movistar en competición. A partir de ahí, París-Niza, que será un test importante. Ya en Valencia le veremos con algunos rivales interesantes, pero en París-Niza tendrá, por ejemplo, a Ayuso, tendrá a Joao Almeida, si no me equivoco también, ¿no? Que está confirmado ya por ahí. Va a haber rivales exigentes, ¿no? Evidentemente también en la carrera francesa, él ya estará ejerciendo un poco ese rol de líder, pensando también en la Ronda Gala, y veremos cómo se va encontrando poco a poco, ¿no? Luego ahora Itzulia, que es una de las que ha dicho que
le hace especial ilusión también competir. Flecha y Lieja, personalmente creo que no son las mejores para el ciclista belga, un poco por sus características. Yo creo que le veo más un ciclista fondista, sobre todo escalador de puertos largos, ¿no? Y para este tipo de clásicas no le veo tanto con esa explosividad, dentro de que puede hacer un buen papel. Por ejemplo, el Giro de Emilia este año pues estuvo competitivo, y en general en algunas clásicas italianas, el Mundial de final de temporada también le vimos a un buen nivel, entonces tampoco sería descabellado que tanto Flecha como Lieja le viniesen bien o que pudiese tener un buen desempeño. Veo más Lieja que Flecha, personalmente, por la explosividad de Kian. Pero de todas maneras, yo creo que sus grandes objetivos en este inicio de temporada serán París-Niza e Itzulia, para probarse realmente en vueltas por etapas, y a partir de ahí Dauphiné y Tour de Francia, que serán pruebas de fuego para él, dentro de que no va a sentir tampoco tanta presión y responsabilidad, por un poco, pues por juventud, el momento en el que viene, primer año en el equipo, pero sí que van a ser para él personalmente pruebas de fuego, lógicamente, para codearse con los grandes ciclistas del momento y para medir fuerzas, para ver hasta qué punto está por debajo de ellos, hasta qué punto puede plantarles batalla en ciertas situaciones. Así que bueno, será desde luego un año clave, yo creo, para la recuperación de la mejor versión del ciclista belga, que esperemos que le vaya bien en este nuevo proyecto en Movistar. Y luego, por otro lado, y lo último que quería comentar, es el reto descabellado que se ha planteado en este caso uno de los grandes ciclistas colombianos del momento, en este caso Einer Rubio. Lo vemos desde la web de Marca, que son los que han hablado con ello y la han publicado, porque Einer Rubio tiene intención de disputar las 3 grandes vueltas en 2026, Giro, Tour y Vuelta a España. Desde luego, una salvajada, ¿no? En general, a nivel histórico y más un poco en los tiempos en los que nos movemos, con menos días de competición, con todo muy programado, muy detallado, no es lo habitual, pero Einer ha dicho que tiene intención de buscarlo. Y como veis precisamente aquí en Marca, dice lo siguiente: esa es la idea, intentar completar las 3 grandes. El año pasado ya lo pensamos después de hacer Giro y Tour, pero no estaba en el plan inicial completar también la Vuelta. Este año sí, y vamos a intentar hacerlo bien en las 3. Mi plan es ir a buscar etapas sin pensar tanto en la clasificación general. Yo creo que también este es un punto lógico. En el fondo, estar en la general en las 3 grandes vueltas para Einer Rubio, para empezar, no es realista. Por un punto simplemente de rendimiento, ¿no? Quizá, pues sí, en la primera, en el Giro, podrías estarlo, ya lo ha hecho en años anteriores, siendo 7º y 8º, si no recuerdo mal, pero bueno, estando metido en el top 10 del Giro de Italia, vale, muy bien para él. En el Tour de Francia, que Einer se meta en un top 10 ya me parece más rocambolesco. En la Vuelta a España sí que podría volver a ser un poquito más viable, también pues lógicamente por un tema de competitividad, de nivel de los candidatos que están ahí luchando la clasificación general, ¿no? Que quizá pues sí, siempre en el Giro, en la Vuelta sobre todo, solemos ver nombres importantes en los primeros puestos, pero luego el top 10 digamos que está con algunos ciclistas no tan habituales, que tienen una calidad enorme, pero digamos que en condiciones normales, si están todos los grandes nombres, pues ellos no estarían en el top 10, quizá, ¿no? Yo creo que es un poco, pues lógicamente el caso de Einer, que quizá al 100% disputando la general, por ejemplo, de un Tour, se puede meter en un top 15, pero un top 10 ya empieza a ser un poco grande, ¿no? Para el ciclista colombiano, dentro de que tampoco sería la mayor locura del mundo, ¿no? Pero yo creo que ir a por etapas es interesante para él, para el equipo, lógicamente, de cara a sumar puntos, de cara a tener más visibilidad. Creo que es más realista, creo que le va a dar más oportunidades también de brillar, de intentar sumar un mejor palmarés. En el Giro sí que creo que realmente podría ir a buscar la general, o al menos intentarlo. Luego, al final, esto es lo de siempre, puedo decir que va a ir a por etapas, ¿no? Sin pensar tanto en la general, pero estás metido en carrera, te encuentras bien y al final vas a terminar estando delante, quieras o no, ¿no? Entonces, yo creo que puede terminar siendo una posibilidad que realmente en el Giro sí que pueda tener una general más o menos decente, pero sin olvidar que va a estar Enric Mas, que por tanto va a estar a su servicio, y dependerá también de cómo se encuentre Enric, ¿no? Si le pueden llegar a utilizar a Einer a lo mejor en algún momento como una segunda baza, o se pone al servicio desde el día 1 y a buscar etapas, que yo creo que, sobre todo estando Enric, es lo que ocurrirá. En el Tour sí que va a tener libertad absoluta, porque Kian no va a ser una baza tan clara para la general. Veremos cómo evoluciona, igual luego lo termina siendo, pero al menos de salida, en el momento en el que nos encontramos, ni mucho menos vamos a calificarle como tal. Y en la Vuelta a España, pues sí que nuevamente con la presencia de Enric Mas, preparando la conciencia y sobre todo siendo la Vuelta, lo mismo, ir a buscar etapas es lógico. ¿Tiene capacidad para hacer la clasificación general?
Sí, sobre todo en el Giro y en la Vuelta, pero desde luego reto interesante. Veremos cómo le sale, va a tener un desgaste brutal, eso desde luego, ¿no? Le costará. Pero bueno, yo creo que para el equipo y para él pues es un desafío curioso y que desde luego pues es uno de los ciclistas con más calidad, ¿no? Y un seguro de vida, sobre todo en las etapas de alta montaña, pensando en luchar, porque no la clasificación de la montaña, rascar alguna victoria. En cuanto al resto de nombres de la estructura, pues habrá que ir viendo también un poco el calendario que plantean, porque no se ha desvelado nada por el momento. Iván Romeo, por ejemplo, sí que quiere volver al Tour, tiene esa espinita clavada, sobre todo después de la caída de este año, ¿no? Que le dejó ahí con la miel en los labios, sin saber si realmente podría haberse impuesto o no. Creo que, si no recuerdo mal, fue la jornada que terminó ganando Caden Groves. Pero bueno, de todas maneras, pues iremos viendo un poco el calendario de todos. Iván sí que ha dicho que se ha encontrado con muy buenas sensaciones de momento en esta pretemporada, que confía en empezar fuerte la temporada. El año pasado ya lo hizo, precisamente, ¿no? Ganando en Valencia, si no recuerdo mal. Luego ya llegó la victoria del Dauphiné, pero le vimos con un brillante inicio de temporada. Valencia, el UAE Tour, que fue sensacional, tanto él como Castrillo, ¿no? Y en líneas generales una temporada espectacular, ¿no? De 10 prácticamente para Iván Romeo, así que veremos cómo le va esta nueva campaña en las filas del equipo Movistar. Todos con muchas ganas de que arranque el curso. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones al respecto, ¿no? Del equipo Movistar para la próxima temporada, que se ha reforzado también, yo creo, muy bien, tiene mejor plantilla para mí, con los jóvenes que siguen dando pasos hacia adelante, con la llegada de Raúl García Pierna, con la llegada de Roger Adrià, con la llegada de Kian Eddebrooks. Corredores de muchísima calidad, la verdad, no sé si me estoy dejando alguno, puede ser, pero bueno, veremos, ¿no? Cómo va evolucionando el proyecto, que tiene buena pinta, ¿no? Así que nada, dejadme vuestras impresiones en los comentarios, recordaros que os podéis hacer miembros del canal, que tenéis las redes sociales en la descripción y como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dad el like, dad la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.